arterial media de 100 milímetros de mercurio. En la imagen pueden apreciar además que a medida que la sangre fluye por los vasos sanguíneos sistémicos, la presión va disminuyendo hasta hacerse cero a nivel del atrio derecho. Observen que la presión media disminuye relativamente poco en la aorta y las arterias de mediano y pequeño calibre en comparación con la caída brusca en las arteriolas, debido a que a este nivel se regula el flujo sanguíneo tisular dado por la gran resistencia de estos vasos al curso de la sangre. En los capilares, la presión media es baja, lo cual favorece su función de intercambio. Luego disminuye hasta cero a nivel del atrio derecho. Podemos concluir que la caída de presión en cada parte del sistema vascular es proporcional a su resistencia. La figura muestra un registro de presión del pulso en la aorta. Observen que la presión sistólica sube bruscamente hasta alcanzar su valor normal de 120 milímetros de mercurio. Luego cae en la diástole hasta 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre estas dos presiones de aproximadamente 40 milímetros de mercurio se denomina presión diferencial o presión del pulso. Existen dos factores principales que afectan la presión diferencial: el volumen sistólico y la adaptabilidad vascular, y un tercer factor menos importante que es el carácter de la eyección ventricular. En la imagen pueden observar que si aumenta el volumen sistólico, mayor será el volumen de sangre que tiene que acomodarse en la circulación y mayor será la elevación de la presión en la sístole y su caída en la diástole. En consecuencia, aumenta la presión diferencial. Por ejemplo, si aumenta la presión circulatoria media, aumenta el retorno venoso, el volumen sistólico y la presión diferencial. Si disminuye la resistencia periférica total, la sangre pasa más fácilmente de arterias a venas, aumenta el retorno venoso, el volumen sistólico y la presión diferencial. Si disminuye la adaptabilidad, mayor será el aumento de presión para un volumen sistólico dado, por tanto, aumenta la presión diferencial. Esta situación se presenta en la arteriosclerosis. En la figura se muestra el contorno del pulso en situaciones patológicas como la arteriosclerosis, donde se observa que está aumentado, y en la estenosis aórtica disminuido. Observen su comparación con el normal. En la imagen se muestra el perfil de presiones del pulso según el calibre de los vasos. En la medida en que la onda viaja hacia los vasos de menor calibre, pueden observar que la misma se amortigua completamente a nivel de los capilares. Esto depende de dos factores: la mayor resistencia y menor capacitancia de los vasos a medida que nos alejamos del corazón. Otro aspecto que deben considerar en su estudio independiente es el por qué podemos afirmar que la transmisión de la onda del pulso es más rápida que la velocidad de la sangre. Pueden apoyarse en la orientación que aparece en su CD. La exploración del pulso es una práctica común para conocer sobre el funcionamiento cardíaco, por lo que el conocimiento de los factores que lo originan y determinan sus características permite al médico interpretarlo de manera adecuada y útil. Al palpar el pulso arterial se debe tener en cuenta su frecuencia, o sea, el número de pulsaciones por minuto, el ritmo, es decir, si es regular o irregular, su calidad, es decir, si es duro o blando, y su amplitud, donde se precisa si es amplio o pequeño. La sangre procedente de todas las venas sistémicas llega al atrio derecho, por tanto, la presión a este nivel se denomina presión venosa central o PVC. La presión venosa central está regulada por un equilibrio entre la capacidad del corazón de impulsar la sangre y la tendencia al retorno venoso. Si el corazón bombea la sangre con eficacia, la presión venosa central disminuye, mientras que la debilidad cardíaca la aumenta. Cualquier factor que disminuya el retorno venoso disminuye la presión venosa central, pero si aumenta la entrada de sangre al atrio derecho, aumenta la presión venosa central,
como es el caso del aumento del volumen sanguíneo, la venoconstricción y la disminución de la resistencia periférica total. En la imagen se muestra el efecto de la presión hidrostática o presión gravitatoria sobre la presión venosa. Cuando una persona está de pie, inmóvil, la presión a nivel del atrio derecho es de 0 milímetros de mercurio, pero en la medida en que nos alejamos del corazón en sentido caudal, la presión se va incrementando hasta llegar a más 90 milímetros de mercurio a nivel del pie. Este efecto también se pone de manifiesto para las presiones arteriales. En la parte izquierda de la imagen pueden observar la disposición de una válvula venosa. Observen que se abre en el sentido del corazón cuando se comprimen desde fuera por la contracción de los músculos que las rodean, lo que se conoce con el nombre de bomba venosa. El efecto de la bomba venosa hace que la presión en los miembros inferiores disminuya hasta 25 milímetros de mercurio cuando la persona está caminando. Sin embargo, cuando la misma no funciona, aumenta la presión venosa periférica, aumentando el diámetro de las venas, con lo cual las válvulas se hacen insuficientes, apareciendo las várices venosas. Después de orientado el estudio de estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Las arterias de la circulación mayor conforman un sistema de conductos de ramificación continua que garantiza en condiciones normales la llegada de sangre hasta las redes capilares de todos los tejidos del organismo. Cada sistema venoso de la circulación mayor está relacionado con el drenaje de una parte específica del cuerpo, a la vez que las anastomosis existentes entre ellos les permiten funcionar como un todo. Las características del pulso arterial son expresión del estado funcional del corazón y los vasos sanguíneos. Las venas son vías de retorno de la sangre al corazón y por su capacitancia contribuyen a regular el gasto cardíaco y la presión arterial. En la actividad de hoy orientamos el estudio de la circulación sistémica o mayor con sus sistemas arterial y venoso, además de sus presiones, resistencias y los efectos que sobre ella tiene la presión hidrostática. La principal función de la circulación sistémica es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial y se lleva a cabo a nivel de los capilares sanguíneos, los que se auxilian de los linfáticos para realizarla. La alteración de la función de los capilares sanguíneos y linfáticos puede dar lugar a la producción de edema, el cual es un signo que acompaña a diversas enfermedades. Las características morfofuncionales del sistema vascular linfático y la función de los capilares sanguíneos serán objeto de estudio en la próxima actividad orientadora.